Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, curiosidades, noticias, entrevistas y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy tiene un título más parecido para una historia o un cuento: Orquidiófilos y el cultivo de las orquídeas. No es algo tan extraño como vas a ver en unos minutos, pero se trata, sí, de estas plantas que cultivamos por esas maravillosas flores. Hoy veremos cómo es el cultivo y algunas curiosidades para que tengas en cuenta por si te interesa comenzar en el cultivo de las mismas para mejorar el cuidado, para ayudar a que florezcan y mucho, pero mucho más. Pero antes de comenzar con el contenido, quiero recordarte que este podcast, es auspiciado por personalgardenshopper.es, el sitio de jardinería online si estás en la península ibérica para poder comprar semillas, abonos, insectos para el control biológico de plagas, elementos para armar riego, decoración, vallado de jardines, telas para que no crezcan las malas hierbas. Todo lo que necesitas para tu jardín lo encontrás en personalgardenshopper.es. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, que podríamos cambiarle el título si te gusta, como el arte de cultivar orquídeas y los orquidiófilos. Y este último término hace referencia a los amantes de las orquídeas, así como hay quienes nos gustan los cactus, nos gustan las crasas, nos gustan en realidad todas las plantas. Hay quienes se dedican a coleccionar este tipo de plantas que tienen una floración espectacular, sobre todo los híbridos que se llegan a comercializar. Estas plantas, que son dentro de las más evolucionadas en el reino vegetal, cuentan con más de 30.000 especies que pueden crecer algunas de forma epífita, sin la necesidad de un sustrato, porque crecen en las grietas de los troncos, allí donde se unen las ramas de los árboles en zonas subtropicales o tropicales, pero también hay otras que crecen en el suelo. La mayoría crecen protegidas de los rayos solares debajo de las plantas más grandes, pero hay también algunas que crecen a pleno sol. Cuando uno se dedica al cultivo, debe estudiar, debe conocer el origen de cada una de las especies. En mi jardín tengo 2 plantas distintas que me regaló una prima mía. Estas especies se cultivan a media sombra, una es epífita y la otra requiere de sustrato. Las 2 están a media sombra en mi jardín, protegidas de los rayos directos del sol. Si te estás preguntando si es difícil de cultivar este tipo de plantas, porque esa es la fama que tienen, te puedo decir que no tanto más que las otras que podés tener en tu jardín o que podés cultivar en macetas. Pero sí es fundamental que conozcas los requisitos porque cada una de las especies tendrá los propios. Si respetamos esto, tendrás éxito prácticamente asegurado. Cuando te inicias en el cultivo, podrás partir desde una planta adquirida o regalada, como es la suerte que tuve yo, o desde semilla. Si lo haces desde una semilla, te vas a tener que armar de paciencia porque habitualmente la primer floración se da luego de los 7 años e incluso a veces más allá de este tiempo para poder recién tener tu primer bar a florar. Por lo tanto, cuando adquirís una planta, este periodo pasó en el vivero y lo vas a poder estar disfrutando año a año. En líneas muy generales podemos decir que el cultivo tiene algunos secretos. Uno es la luz, que es la condición necesaria para que toda planta florezca. Aquí no debe ser sol directo porque puede llegar a quemarlas. Un segundo elemento a tener presente es la ventilación, que es importante para que se seque el exceso de riego y evitemos que las plantas se lleguen a podrir. Y hablando de humedad, tenemos que tener presente que más o menos necesitan un 60% de humedad y esta humedad ambiente y de sustrato va a variar de acuerdo a la especie. Cuando las cultives, si tenés helechos, si tenés bromelias, podrías llegar a agruparlas en un mismo lugar
porque las condiciones de crecimiento son muy similares. Entonces, este es un dato muy importante para que tengas en cuenta. Cuando estás en una zona donde el ambiente, la atmósfera es muy seca, podrás también incorporar en el sector platos con agua para que su evaporación otorguen ese plus de humedad ambiente que necesitan, porque recordad que la mayoría de las especies cultivadas son de origen subtropicales o tropicales. Al cultivarlas necesitamos un contenedor. La variedad que podemos utilizar es amplia, pero va a depender también para cada especie de acuerdo si es una planta de crecimiento epífito o de una planta que crece sobre sustrato. Para las primeras podrás utilizar troncos, que sería el medio más natural porque recrea también la naturaleza, pero vas a tener que tener en cuenta que vas a necesitar pulverizarla a diario en verano. También podrás emplear algunos canastos de madera y algunas macetas transparentes en las cuales utilizarás como sustrato musgo sphagnum o turba rubia, porque estas de crecimiento epífito y algunas que podemos llegar a encontrar en el suelo crecen sobre la hojarasca. Ese material orgánico en descomposición es el que le va a proveer los nutrientes. Y cuando hablamos de maceta transparente, se utilizan especialmente para las phalaenopsis, ya que sus raíces van a durar más tiempo dentro de esa maceta. Y para aquellas especies que tienen hábitos de crecimiento en sustrato, podrás utilizar macetas de barro, ya que permiten transpirar y respirar a este sustrato para que no retenga tanta humedad y las raíces no se pudran. También podés emplear las macetas de plástico, teniendo cuidado de que el drenaje sea bueno para evitar que tengamos mucha humedad allí y que las raíces de la orquídea se pudran. El sustrato empleado para las orquídeas epífitas normalmente está realizado por una mezcla de cortezas de pino o de chips de madera, mezclados con carbón vegetal, perlita y un 30% de musgo sphagnum. Lo importante es que sea suelto y poroso para permitir que las raíces respiren y cuando regamos que el agua drene sin problemas. Cuando nos enfocamos en las condiciones de luz necesarias, el conocimiento de la especie elegida nos va a ayudar a elegir el lugar. Hay algunas que necesitan pleno sol, como por ejemplo los géneros Vanda, Mimercophila y Spartoglottis. Otro grupo va a necesitar mucha luz, pero que estos rayos del sol no le den directamente. Ejemplo de esto tenemos los géneros Dendrobium, Cattleya, Encyclia, Laelia y Calanthe. Otras deben estar en lugares más sombreados, como las especies del género Brassia y Phalaenopsis. Un dato a considerar con respecto al riego es que no deberías utilizar agua dura, es decir, con mucho calcáreo, que la frecuencia de riego sea mayor en la época de crecimiento de la planta y mínima en el momento de reposo. Cuando pensamos en la fertilización o el abonado, si se hace, como lo hacemos habitualmente con otro tipo de plantas, se deben utilizar abonos del tipo orgánico o biológico, ricos en fósforo para el momento de la floración o antes de la floración, y también en nitrógeno para los momentos de crecimiento. Las dosis suelen ser muy bajas porque habitualmente crecen en ambientes donde no abundan los nutrientes. Esto nos va a permitir que la planta vaya desarrollándose y vaya creciendo con total normalidad. Y el último punto que nos queda tratar es sobre las plagas que afectan a las orquídeas. Y aquí no hay mucho para hablar. Sí, cuando comparten con otras plantas espacios con mucha humedad, podemos llegar a encontrar babosas, caracoles, y en los pseudobulbos que tienen y en las hojas podríamos llegar a encontrar unos pequeños puntos negros que corresponden a unos insectos conocidos como cóccidos, que son muy fáciles de eliminar directamente con un pincelito, con un palito. Podemos ir quitándolos de la planta para evitar daños.
Quizás el mayor enemigo para las orquídeas es la humedad, el exceso de humedad que podemos llegar a producir nosotros con el riego, porque los hongos van a afectar mucho a las plantas, haciendo que se pudran raíces y finalmente se mueran. También podríamos llegar a tener alguna presencia de virus y si esto ocurriese, vamos a tener que eliminar las plantas. Y con esto hemos llegado al final de este episodio destinado al cultivo de las orquídeas y nuevamente le agradezco a mi prima por los 2 ejemplares que me regaló y a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, donde podés adquirir todo lo necesario para tener tu jardín y disfrutarlo plenamente cada día. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.